Mañana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Estamos hablando de la importancia de lo que es la confesión. La confesión, muchos cristianos, por ejemplo, y aún predicadores, tienen la verdad, realmente tienen la verdad, pero no la confiesan. Y al no confesarla, definitivamente eso no trae definitivamente resultados. No importa qué tanto conocimiento usted tenga en su interior, en su corazón o en su mente, pero si no confiesa esas verdades automáticamente no le traen resultados a usted. Tiene que haber una confesión, de acuerdo a Romanos capítulo 10 que le di el domingo pasado, 8 y 10, tiene que establecerse ese principio para que toda verdad que nosotros hemos entendido o creído, tenemos que confesarla para que entonces eso se lleve a una realidad. Si confesar es que Jesús se levantó de los muertos, que dice la Escritura, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta confesión usted la debe de utilizar en todas las situaciones, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para sanidad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para prosperidad. O sea, esa es la fórmula, como dije el domingo pasado, para que nuestra confesión tenga resultados. La confesión no debe ser de acuerdo a lo que nosotros sentimos, porque entonces estaríamos fuera de la voluntad de Dios. La confesión debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder sobrenatural para llevar a cabo todo aquello que nosotros estamos confesando. Si el confesar, Romanos 10, 8 al 10, nos hizo salvos, quiere decir que entonces todas las promesas de Dios, si nosotros las confesamos, entonces las confesamos, las creemos y las confesamos, entonces tienen que haber resultados. Y usted tiene que decir: ¿hasta cuándo tengo que dejar de confesar? Hasta que vea el milagro, hasta que vea la respuesta del Señor. El problema del cristiano es que cuando está confesando la palabra de Dios y no ve resultados, entonces deja de confesar, empieza a hablar como, por ejemplo, ya Dios no me contestó, ya Dios no me hizo el milagro, tal vez yo no estoy bien, no estoy alineado de acuerdo a la voluntad de Dios, y empezamos a encontrar respuestas por la sencilla razón que nos sentimos frustrados de no ver realmente la respuesta de Dios. Pero la confesión en la promesa, en la palabra de Dios, tiene que seguir, nosotros tenemos que seguirla confesando. ¿Y hasta cuándo usted la tiene que dejar de confesar? Hasta que usted ya ha recibido la respuesta. Amén. O sea, una de las cosas muy importantes es que la palabra tiene poder. La palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que Él ha dicho se va a cumplir. Usted dentro de 20, 30 años ya no vamos a estar aquí, pero la palabra sigue, en otras palabras, cumpliéndose. Usted y yo tal vez ya no vamos a estar dentro de 20 años, pero la palabra continúa. La palabra la van a entender otras generaciones y la palabra va a seguir siendo la palabra de Dios, porque ahí está implícito su carácter. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para confesarla, eso es bíblico. Eso nosotros tenemos que orar, por ejemplo, en base a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar de acuerdo al contexto de la palabra de Dios, para que entonces realmente Dios empiece a hacer cosas sobre nuestras vidas. Fíjense que este concepto de Romanos 10, 8 al 10 aparece, por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo 23. Quiero que vaya ahí, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 23. Y usted va a encontrar cosas tremendas en cuanto a lo que el Señor quiere que nosotros
confesemos y traigamos respuestas. Marcos 11:23. Dígame amén si ya lo tiene, por favor. En Marcos 11:23 nos pone el Señor en una posición bien tremenda. Dice: tengan fe en Dios. Respondió Jesús. ¿Están siguiéndome? Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y se arroje al mar, y no dudar en su corazón, sino que cree lo que dice, sucederá, se le hará. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crea que ya lo han recibido y será suyo. Y cuando estés orando, si tiene, bueno, ahí ya empezamos a quitar los estorbos para que no haya estorbo en la respuesta a la oración. Pero aquí claramente está diciendo que si nosotros no dudamos, en el versículo 23, en nuestro corazón, sino que cree lo que dice, sucederá y se le hará. En otras palabras, el mismo concepto dijimos de Romanos 18 al 10 aparece en Marcos 11:23. Jesús menciona una sola vez el creer, pero menciona 3 veces el decir. Eso es importante. Los cristianos muchas veces se preocupan más por el creer y no se dan cuenta del papel fundamental que desempeña el decir o el hablar. Y en ninguna parte, escúcheme bien, de la Biblia enseña que al usted creer en su corazón la verdad de la Biblia, usted puede tener, como dije en la introducción, el conocimiento de la palabra, teológico, revelado y todo lo que usted quiera, pero automáticamente no recibirá contestación de parte de Dios. La Biblia sí enseña que si cree con el corazón y lo dice con la boca, lo que usted diga va a ocurrir definitivamente, si usted se mantiene en la misma confesión, como dije, hasta ver el resultado. Romanos 10, 9 y 10 fue lo que nos hizo nacer de nuevo, solo por una palabra, por una promesa. La palabra de Dios es tan poderosa que nosotros debemos de entender que nosotros debemos de actuar, pensar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aún contestar dentro del contexto de la palabra de Dios. Si alguien, por ejemplo, le pregunta: ¿cómo está usted? Estoy bien. Usted no está mintiendo, aunque tenga algunos problemas. Usted no está mintiendo, porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, diga el débil: fuerte soy. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, diga el que está con problemas de salud: sano soy. En otras palabras, nosotros debemos de hablar la palabra, y este es un principio que se constituye en una ley divina. Usted no va a traer resultados a su vida aunque crea todo lo que usted crea de Dios, pero no confiesa. Si la confesión nos hizo salvos, pues entonces las promesas, para que sean una realidad, debemos de confesarlas. Tenemos que creerlas, pero debemos de confesarlas. Tenemos que ser atrevidos en decir aquellas cosas que creemos que tenemos, pero que todavía no lo vemos. Y si alguien le demanda y le dice, por ejemplo: pero tú dices que estás sano, pero yo te veo todavía cojeando, usted no tiene que cambiar su confesión, sino que decir, por ejemplo, dentro de poco o dentro de un periodo de tiempo vas a ver que el milagro ha sucedido, porque yo sigo confesando que lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Amén. Entonces, una de las cosas muy importantes, dije claramente, es de que la palabra tiene poder y es una ley espiritual que Dios estableció. Dios no hace nada si primero no lo dice. Lo miramos, por ejemplo, en la creación. Cuando usted ve el libro de Génesis, en el capítulo 1, ahí, por ejemplo, solo le voy a dar referencia para que usted lo anote. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 20, imagínense, ahí encontramos 10 veces, escúcheme bien, que primeramente Dios habla la palabra para que después el Espíritu Santo que estaba ahí la ejecutara. Esa es una ley espiritual
establecida por Dios. No puede usted creer la palabra simple y sencillamente sin primero hablarla. Tenemos que confesar aquellas cosas que creemos de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto, dentro del contexto de la palabra de Dios. Usted no va a decir, por ejemplo, yo creo que puedo volar, ¿verdad? Entonces, ¿tiene un respaldo bíblico eso? No. Entonces, si usted dice, voy a demostrar que puedo volar, y se va al edificio más grande de aquí de Guatemala y se tira, usted realmente va a tener una decepción porque va a morir. No tiene usted por qué demostrar algo que está fuera del contexto de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros confesemos debe ser dentro del contexto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder, en otras palabras, para llevar a cabo aquello que nosotros estamos confesando, porque lo estamos creyendo. No se hacen bolas, ¿verdad? Entonces es importante aquí, miremos, que Dios, antes, cuando usted lee toda esta cita que le di, de Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 20, Dios primero habla la palabra, el Espíritu, que era el brazo ejecutivo, escúcheme bien, de la Trinidad, se mantenía activo. En otras palabras, mientras Dios pronunciaba cada una de sus palabras, Él ejecutaba todo lo que Dios decía. En otras palabras, usted puede decir, pero ese era Dios. Pero Dios nos quiere llevar a una dimensión donde nosotros podamos creer que las palabras que nosotros hablamos dentro del contexto de la palabra de Dios, el Espíritu que está ahora en la tierra tiene el poder de llevarlas a cabo. Pero primero hay que hablarlas. Esa es una ley espiritual que Dios estableció. Primero dijo, hágase la luz, ¿verdad? Y luego dice, fue la luz. Sepárense las aguas, en otras palabras. Él hablaba, el Espíritu estaba ejecutando. Yo quiero que tome esto, que no se le pase de largo. Las palabras que usted habla, pone usted a trabajar. En otras palabras, no solo a los ángeles, sino que al Espíritu de Dios, como Dios realmente nos pone ese ejemplo en el principio de la creación. Él habló primero y el Espíritu ejecutó. Nosotros estamos, ay Dios mío, estamos en esa misma condición el día de hoy. Si nosotros hablamos conforme a la palabra y no cambiamos nuestro vocabulario dentro del contexto de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que está aquí en la tierra tiene la facultad y el poder de llevar a cabo aquello que nosotros estamos creyendo y que estamos confesando. ¿Cuántos están aquí, querido hermano? Entonces, la forma en que Jesús nació, por ejemplo, de una virgen, es la misma forma que Dios creó al universo. Jesús, por ejemplo, fue engendrado por medio de la palabra. Dios hablaba la palabra, el Espíritu era el brazo, como dije, ejecutivo de la Trinidad, y se mantenía activo mientras Dios pronunciaba cada una de sus palabras. El primer mandato divino de inicio al proceso de transformar el caos, dijo Dios, se repite, como dije, 10 veces como medio de hacer surgir el orden y la vida. Cuando Dios empieza a hablar la palabra, Él empieza a poner orden, porque la escritura, cuando usted lee de Génesis 1 en adelante, versículo 1 en adelante, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, había un caos. Entonces viene Dios y empieza a poner este principio que nos hizo nacer de nuevo a nosotros. Él habló la palabra y luego ¿qué? El Espíritu ejecutaba todo lo que Dios iba haciendo, iba hablando, de tal manera que la tierra, en otras palabras, fue restaurada, fue compuesta, dice otros, para poder ser habitada. Pero ¿cómo Dios pudo haber hecho hacer otra nueva tierra, en otras palabras? Pero Dios
nos pone un principio fundamental aquí para que nosotros entendamos este principio que necesitamos aplicar el día de hoy en nuestras vidas. Si ese principio nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra creída y hablada, ese es el principio que Dios quiere que nosotros sigamos manteniendo para que nosotros podamos alcanzar grandes cosas para el Señor. ¿Cuántos están acá? Así que Dios hablaba, la palabra, el Espíritu era el brazo ejecutivo de la Trinidad y se mantenía activo mientras Dios pronunciaba cada una de sus palabras que Él quería que se hiciera. Punto 2. El primer mandato divino da inicio al proceso de transformar el caos. Dijo Dios, se repite, dije como 10 veces, de hacer surgir el orden y la vida. 3. Dios Padre estableció una ley espiritual. Dios nunca, ¿cuál es la ley espiritual? Dios nunca hace nada sin decirlo primero. La misma manera que Jesús nació de una virgen, es la misma que Dios, o sea, es la misma ley que el mismo Dios estableció, y es la misma ley que creó al universo. Dios dijo que lo haría, y no es imposible para Dios realizar todo lo que Él había prometido hacer. Esta es la ley que Dios estableció, es la ley que nos debe regir el día de hoy, porque esa fue la ley que usted practicó sin tener conocimiento de poner en práctica, de hacer la oración, por ejemplo, de arrepentimiento. Usted puso en práctica en función de lo que hizo Dios para crear. Usted fue creado en una nueva vida. Usted fue salvo por medio de poner en práctica esta ley espiritual. ¿Sí o no? Dios habló, ¿y qué más? El Espíritu ejecutó. Amén. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús se lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. La ley espiritual que Dios utilizó, ¿qué pasó? Si confiesa con tu boca, ¿qué vendrá entonces? Serás salvo. Dios habló la palabra, el Espíritu ejecutó. Cuando usted habló la palabra que Jesús se levantó de los muertos, creyó con su corazón y lo confesó con su boca, el Espíritu lo selló y lo hizo nueva criatura. Esta ley espiritual nosotros necesitamos ponerla en práctica. Muchas veces, y le dije que la forma como funciona o cómo funcionó Dios es que primero habló y el Espíritu ejecutó. Nosotros tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios, para que entonces el Espíritu, escúcheme bien, el Espíritu solo tiene la responsabilidad de llevar a cabo todo aquello que usted pone en su corazón, que en cuanto a la palabra de Dios, y lo confiesa como a través de su boca para salvación, lo que hablamos de Romanos 10, 9 y 10. Entonces el Espíritu se encarga de llevar a cabo, de ejecutar esa palabra que usted cree en su corazón y la está confesando con su boca. ¿Cuántos están acá? Esto que le estoy enseñando es poderosísimo, porque el pueblo de Dios, hay mucho pueblo de Dios que cree en la palabra, cree que Jesucristo se levantó de los muertos, cree que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, cree que Jesús pues nos vino a restaurar a una relación, pero no lo confiesa. No le dicen a los demás: mira, yo soy salvo, Jesucristo es el Señor de mi vida, yo soy hijo de Dios. No confiesan, no tienen un testimonio. Por lo tanto, lo que sucede es de que estamos debilitados en nuestra identidad como hijos del Dios Todopoderoso. Necesitamos ser un poco más agresivos con nuestra confesión. Necesitamos que cuando usted entre pero así agresivo, que entre usted a un bus y diga: buenos días, aquí le saluda un hijo del Dios viviente. ¿Qué tal sería que usted hablara de esa manera?
O que llegue a su empresa y usted diga: buenos días, los bendigo en el nombre de Jesús. Yo, como hijo del Dios y representante del reino, los bendigo en el nombre de Jesús. Y todos se van a quedar: ¿y este qué onda? ¿Pero qué está haciendo usted? Está haciendo una confesión. Y está haciendo una confesión atrevida, valiente. A la medida que usted lo vaya haciendo, usted se va envalentonando. Y cada vez más eso es tan normal para hablar usted como un hijo del reino. Pero ahí a escondidas: buenos días. Y que ora escondidas, y viendo para todos lados. Usted no tiene un testimonio público. Necesitamos levantarnos con un testimonio público agresivo. Ay, no, así con con eso agresivo que usted me está mostrando ahora. Hay algunos que tienen su testimonio oculto. Por lo tanto, escúcheme bien: mientras nosotros ocultemos verdades que nosotros creemos pero no las confesamos públicamente, no va a haber ningún resultado. Usted puede tener todo el conocimiento teológico de revelación que tenga, pero usted no es atrevido a confesar todo eso que usted tiene en su corazón, no va a haber ningún resultado. Porque la ley espiritual es: hablo de acuerdo a lo que tengo en mi corazón, para después ver los resultados. Amén. Imagínense que nosotros deberíamos de profetizar nuestro futuro. ¿Cuántos están profetizando su futuro? Yo de aquí a 5 años voy a ser poderosísimo más en Dios. Voy a tener todas mis situaciones saldadas. Voy a seguir más fuerte en el Señor. Y usted empieza a profetizarse a sí mismo, ¿verdad? Y empieza a decir, por ejemplo: mientras más pasan los años, yo me vuelvo cada vez más inteligente, me vuelvo más poderoso en Dios, tengo más sabiduría del cielo. A mí nadie me va a poder hacer frente, porque así como Dios estuvo con Moisés, así está conmigo. Y yo estoy en una mejor posición, porque Moisés no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de él, mientras que yo sí tengo el Espíritu Santo y tengo todo el canon de las Escrituras completo, para que me dé cuenta del plan perfecto y completo de Dios para mi vida. Usted debe volverse atrevido. No que los cristianos son los más humildes, los más miedosos, los más cautelosos. No es. Este es el tiempo donde tenemos que empezar a dar nuestro testimonio público de lo que somos en Dios. Ya basta de escondernos, ya basta de estar entre 4 paredes. Es bueno venir aquí a alabar al Señor, es bueno recibir la instrucción, pero salgamos a la calle y testifiquemos de que Dios está con nosotros, de que podemos hacer cosas en su nombre, que podemos poner las manos sobre los enfermos, que podemos echar fuera demonios. Y si alguien le pregunta: ¿será cierto eso? Se lo voy a demostrar. Y por ser atrevido, Dios lo va a respaldar y usted va a ser activado en lo sobrenatural. Esa valentía Dios la está pidiendo que usted la haga. Atrévase. Amén. Atrévase a confesar lo que usted cree, porque si todo lo que usted cree no lo confiesa, eso no trae ningún valor, ningún poder. Amén. Puede tener la cabezona así llena de la palabra de Dios, aún lleno su corazón del conocimiento de la palabra de Dios, pero si no hay confesión, no hay resultados. Tiene que haber resultados. Dígale al que está a la par: tiene que haber resultados. Pocos cristianos, escúchame bien, han reconocido el lugar que ocupa la confesión. La confesión solo la usan para confesar pecados, debilidades y fracasos. Para eso usan los cristianos la confesión: confesar pecados, debilidades y fracasos. Oiga bien, este es el lado negativo de la confesión, pero este es el lado positivo.
La Biblia habla más del positivo que del negativo. El diccionario, por ejemplo, dice que confesar es declarar los pecados de uno, y dos, profesar la fe en algo. Este segundo concepto es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Es bueno confesar nuestros pecados, pero esa es una confesión para perdón. Pero el confesar, en otras palabras, o profesar lo que nosotros creemos en Dios, esa es fe. Ese es el principio establecido por Dios cuando Él recreó de nuevo a esta tierra. Amén. Ahora, si constantemente confesamos nuestras faltas y debilidades, nuestra vida espiritual quedará desequilibrada, provocaremos una conciencia de debilidad, pecado y de fracaso en nuestro espíritu. Si continuamente andamos confesando debilidades, desastres y todo lo que usted quiera, todo negativo, nosotros, vuelvo a repetir, vamos a tener una vida espiritual desequilibrada, provocaremos una conciencia de debilidad, de pecado y fracaso en nuestra vida espiritual. La cristiandad se llama la gran confesión. ¿Por qué? Porque es la que nos hizo nacer de nuevo. Es lo que estamos hablando de Romanos 10, 9 y 10. Ahora, ¿qué es la confesión? Apunte. Número 1, es afirmar lo que creemos. 2, es declarar algo que sabemos. 3, es testificar de una verdad que hemos abrazado. La confesión es afirmar, testificar y acatar. Vuelvo a repetir, la confesión es afirmar, es testificar y acatar. Esa palabra acatar significa mirar con atención y considerar bien algo. Aceptar con sumisión una autoridad y normas legales. En otras palabras, cuando nosotros acatamos la palabra de Dios, en otras palabras, no solo la estamos aceptando con sumisión, sino que la estamos recibiendo como una autoridad en nuestras vidas, que se convierten en normas legales para la conducta diaria de nuestra vida. ¿Cuántos están conmigo aquí? Ahora, hay que saber cómo vamos a confesar. Esto es muy importante. Lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús en nosotros es el plan de redención, o sea, salvación. Eso tenemos que confesarlo. 2, lo que Dios por su palabra y el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, en el nuevo nacimiento y bautismo en el Espíritu Santo. 3, lo que somos en Cristo Jesús para con Dios. 4, lo que Jesús hace a favor de nosotros a la diestra del Padre, donde está para siempre para interceder por nosotros. Nosotros tenemos que tener un lenguaje espiritual, un lenguaje en base a la palabra de Dios. Si nosotros hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, tampoco, escúcheme bien, ande usted diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. No ande diciendo así tampoco, pero usted puede tener el versículo aquí en memoria y decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces usted está hablando en base a la palabra, ¿sí o no? Entonces, cuando usted habla en base a la palabra o confiesa de acuerdo a la palabra, usted se mantiene conectado con el cielo, porque en el cielo es escuchar la palabra que se habla aquí en la tierra, pero que se habla de acuerdo a la voluntad del cielo. Por eso es que Jesús, por ejemplo, imagínense en la oración, por ejemplo, en la oración nosotros debemos de mantener la confesión de la palabra para poder orar dentro del contexto de la Biblia. Cuando usted mira, por ejemplo, capítulo 4 de Lucas, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, el Señor habló la palabra. Las 3 tentaciones que le hizo el diablo a Jesús, Él le respondió con la palabra de Dios. Escrito está,
y la palabra destrozó al enemigo de tal manera que el enemigo tuvo que huir. El cristiano no confiesa la palabra en la oración. Y están orando: Señor, sana a mi mamá, y Señor, te pido. Pero ¿dónde está el respaldo bíblico para que eso tenga un poder de un testimonio sobrenatural para que traiga resultados? No hay. Si usted, por ejemplo, está pidiendo por alguien que esté enfermo, o usted está enfermo, bueno, usted tiene que tomar la palabra de Dios y confesar de acuerdo a la palabra de Dios esa promesa, y luego creer esa promesa y seguirla creyendo y seguir bombardeando y seguir golpeando hasta que esa promesa se haga una realidad. Pero en el trayecto de que venga la respuesta, usted no tiene que cambiar su confesión de acuerdo a la palabra del Señor. Isaías 53, por ejemplo, dice que el Señor llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores en su propio cuerpo, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces Él llevó en tiempo pasado. Para Dios, esa dolencia que usted tiene, ese achaque que usted tiene, eso ya fue pagado en la cruz. Ya Jesús pagó el precio. Sus llagas es la evidencia de que Él pagó por esa enfermedad que usted tiene. Ahora usted tiene que confesar de acuerdo a esa palabra y mantenerse confesando, aunque llegue a un punto donde el médico le pueda diagnosticar de que para usted no hay solución. Pero eso no le tiene que cambiar su confesión a usted. Usted tiene que seguir confesando esa palabra de acuerdo a lo que está escrito. Porque cuando usted habla de acuerdo a la palabra de Dios, usted está poniendo en práctica el mismo principio que nuestro Señor Dios Todopoderoso estableció para hacer toda la creación. Primero habló, el Espíritu ejecutó. Usted primero habla. Por eso Pablo dijo: por lo tanto creemos, por lo tanto hablamos. Usted tiene que creer esa palabra y luego confesar de acuerdo a esa palabra. Cuando usted se mantiene ahí y no, aunque la circunstancia no cambie, se mantiene en esa dirección, usted está parado en la misma ley espiritual que Dios utilizó para hacer toda la creación. ¿Cuántos están aquí? Ahora, esto es poderoso, a donde lo quiero llevar. Dios Padre estableció esta ley espiritual. Y dije, Dios nunca hace nada sin decirlo primero. De la misma forma, Jesús nació, por ejemplo, de una virgen. Es lo mismo que en la misma forma en que Dios creó el universo, por medio de la palabra. Dios dijo que lo haría, y no es imposible para Dios realizar todo lo que Él ha prometido hacer. Por eso cuando vemos en Lucas, quiero que vaya ahí en Lucas. El domingo pasado vimos parte de Lucas en cuanto a la Virgen, ¿se acuerda? Vimos dos ejemplos. Vimos claramente de un sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Zacarías. ¿Por qué el mismo ángel Gabriel vino con una misión de empezar, se podría decir, activar la profecía que estaba escrita por los profetas en el Antiguo Testamento, que el Mesías tenía que nacer? Pero antes que él naciera, tenía que venir el precursor que tenía con el espíritu de Elías, dice la Escritura. Ese era Juan el Bautista. Entonces, casi en el mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, el ángel Gabriel vino a la tierra. Y el propósito del ángel Gabriel, y yo siempre digo, no fue cualquier ángel el que vino, sino uno de los comandantes del ejército angelical de Dios, porque esto era muy importante. Juan tenía que nacer para abrirle el camino al Señor. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y Juan, en otras palabras, era una voz en el desierto que proclamaba la venida del Mesías. Y también tenía que nacer el Mesías. Entonces Gabriel, en otras palabras,
trae la palabra a Zacarías de que un hijo le iba a nacer. Pero volvemos al punto, ellos vieron las condiciones que era difícil para que eso se cumpliera. Entonces Zacarías dudó, y al dudar el ángel hace algo muy poderoso. Esto es poderosísimo, quiero yo que usted lo tenga siempre en su corazón y en su mente. El ángel, cuando vio que Zacarías dudaba, lo enmudeció, porque Zacarías podía abortar el plan de Dios en cuanto a tener un hijo que iba a ser el que iba a abrirle el camino al Señor. Este era Juan el Bautista. Y nosotros vimos el domingo pasado, leímos que hasta que Juan, hasta se le puso el nombre de Juan, no Zacarías, hasta entonces se le quitó la mudez a Zacarías, en otras palabras. Porque, ¿por qué hizo eso el ángel? Porque Zacarías, por medio, en otras palabras, de su confesión, de acuerdo a su edad, o de acuerdo a las circunstancias, podía abortar lo que Dios quería hacer, hablando en contra de esa promesa que Dios quería llevar a cabo a través de él. Las condiciones no eran normales, no eran óptimas, ya estaban viejos. Dije, su esposa era estéril, se le había pasado la edad para tener hijos. Mas sin embargo, Dios es el Dios de lo imposible, y por lo tanto, cuando él escoge a Zacarías para traer al precursor de nuestro Señor, el que le iba a abrir el camino a través de Juan el Bautista, que iba a nacer de esta promesa, entonces tuvo que cerrarle, como dije, la boca a Zacarías, porque lo que Zacarías hablara, en otras palabras, podía echar por la borda el plan de Dios. Mire, nosotros podemos abortar las promesas de Dios cuando nosotros hablamos en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Si Dios dijo que por su llaga fuimos nosotros sanados, debemos de llegar a un punto de confesar, creer y confesar que vamos a ser sanos. Y tenemos que seguirlo confesando. Y aquí es donde va a llegar usted a un punto donde posiblemente usted llegue a creer que nada está sucediendo, pero las circunstancias que usted esté viviendo en lo natural no le tienen que cambiar la confesión. Amén. Usted tiene que seguir confesando de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? Así que cuando el Señor, por ejemplo, encontró a María, una mujer que estuvo de acuerdo con él, se pudo cumplir la palabra. O sea, si alguien aquí en la tierra no está de acuerdo con la palabra de Dios, ni confiesa de acuerdo a la palabra de Dios, no va a haber resultados, no va a haber cambios, no van a haber milagros, no va a haber respuesta de Dios. Tenemos que mantener el creer y el confesar de acuerdo a la palabra de Dios, por lo que estamos creyendo, hasta ver resultados, y que nadie nos cambie el vocabulario, que ninguna circunstancia, personas, amistades o familiares nos cambien el confesar negativamente, sino que debemos siempre de seguir confesando. Eso Dios, de acuerdo a la palabra, eso Dios lo va a honrar, porque usted está poniendo, vuelvo a repetir, el principio de la ley espiritual que Dios usó para la creación. Primero habló y después creó. ¿Cuántos están aquí conmigo? Así que cuando María, por ejemplo, es visitada también por Gabriel, ella sí no tuvo el mismo problema que Zacarías. Dijimos el domingo pasado, ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es muy poderoso. Ella estuvo de acuerdo con la palabra de Dios. Juan 1:14, quiero que mire por favor. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo, o la palabra de Dios fue implantada en su vientre y se encarnó, y lo que fue implantado en su vientre fue nuestro Señor Jesucristo.
La palabra de Dios vivió, caminó, cuando ya nació nuestro Señor Jesucristo. La palabra vivió y caminó en esta tierra. La palabra se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios vivió y vino aquí a la tierra. ¿Cuál era el propósito? A destruir las obras que el diablo hizo a través de Adán, y que lógicamente nos trasladó todo lo que hoy nosotros tenemos como herencia por el pecado del primer hombre. Pero la palabra de Dios dice en 1 Juan 3:8, si usted lo tiene por ahí, mire por favor, 1 Juan 3:8. La palabra se hizo carne y vino con un propósito a esta tierra. 1 Juan 3:8, ya lo tienen ahí. Le estamos poniendo bases aquí de la palabra del Señor. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo viene pecando desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó precisamente para destruir las obras del diablo. En otras palabras, el vientre de María fue, lógicamente, fue embarazada por la palabra encarnada dentro de él, por medio del Espíritu Santo. Siempre, escúcheme bien, palabra con el Espíritu Santo tienen relación. Por eso es que Dios habló la palabra, el Espíritu ejecutó. Cuando nosotros hablamos de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu está con la disposición de ejecutar aquella palabra que creemos y hablamos de acuerdo al contexto de la palabra de Dios. ¿Cuántos están acá? Tenemos que tener un vocabulario de acuerdo a la palabra de Dios. Así que es importante entonces que miremos que el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, vivió y vino aquí a la tierra a destruir las obras del diablo. Hay un punto más. Así como Jesús fue engendrado por el Padre y concebido por el Espíritu Santo hace 2000 años, escúcheme bien, porque esto es poderoso a donde yo lo quiero llevar. Jesucristo, por ejemplo, le hablé de la tentación. Él derrotó al enemigo solo con hablar la palabra de Dios, solo con hablar. Usted no tiene por qué ponerse así como irritado y así como le dijera yo, acelerado cuando está orando y está reprendiendo al enemigo. Simple y sencillamente diga: escrito está, tu palabra de Dios dice. Y mayormente si dice las citas bíblicas, y en base a esas citas bíblicas usted habla la palabra de Dios, o habla la promesa, eso tiene poder en el ámbito espiritual para llevar a cabo lo que usted está hablando aquí en la tierra. ¿Cuántos están acá? Ahora, el Señor fue engendrado en el vientre de María por la palabra. La palabra se hizo carne, dice la Escritura. ¿Sí o no? Ahora mira dónde lo quiero llevar a usted. Usted también es engendrado por el Padre, por medio de la palabra. ¿Sí o no? ¿Cómo cree usted que nació de nuevo? ¿Cómo cree usted que nació de nuevo, querido hermano? Por medio de la palabra. ¿Sí o no? ¿Cuál palabra? Romanos, ¿qué? 10, 8 al 10. Esa palabra, o sea, lo que hizo usted de acuerdo a esa palabra, lo hizo nacer de nuevo. ¿Sí o no? La palabra impregnada por el Espíritu Santo en el vientre de María hizo que naciera el Mesías. ¿A dónde lo quiero llevar? Esto es poderoso, donde lo quiero llevar. Ahora, usted también es engendrado por medio de la palabra. Juan capítulo 1 versículo 12 al 13, quiero que mire ahí conmigo. Es que esto nos tiene que llevar a... El cristiano no ha llegado a la dimensión que Dios quiere que nosotros lleguemos. Están por ahí medio pasándola, no sé, pero realmente no hemos alcanzado lo que Dios realmente quiere hacer a través de nosotros. Y usted no va a tener excusa. Mire lo que dice Juan 1, 12 al 13. Lo tienen todos. Sin embargo,
a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estos no nacen de descendencia natural, sino ni por decisión humana, ni por, ¿qué dice? Ni por voluntad de hombre, sino que nacen ¿de qué? De Dios. En otras palabras, la palabra de Dios nos hizo nacer de nuevo. Por medio de esa confesión, nosotros venimos a ser salvos definitivamente. Entonces, nosotros somos engendrados por el Padre por medio de la palabra implantada en nuestro espíritu. El espíritu ejecutó esa palabra y hace algo más el espíritu. No solo nos hace nacer de nuevo por la palabra, sino que Él se queda como garantía para que nosotros seamos hijos del Dios viviente. ¿Cuántos tienen la garantía de que el Espíritu Santo mora en ustedes? Entonces, usted es un hijo de Dios, engendrado por medio de la palabra, activado con el poder del Espíritu Santo. Usted nació de Dios. Diga conmigo, usted nació, o yo nací de Dios. ¿Por medio de quién? De la palabra y el Espíritu Santo. Ahora, esa ley es la que Dios quiere que nosotros continuemos ejecutándola para vivir una vida poderosa, victoriosa. Quiero llevarle a otra cita. Santiago capítulo 1. Vaya aquí conmigo, por favor. Santiago. Esto le quiero dar fundamentos sólidos, porque le voy a decir que en el ámbito secular hay una venta de libros exagerados en el mercado, porque hablan acerca del hablar positivo, de tener éxito y todo, pero eso es el ambiente secular, que creo que de alguna manera le ayuda a la gente en lo secular, pero nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos lógicamente basados en la palabra de Dios, no en pensamientos positivos. Aunque la palabra de Dios, si la hablamos, la creemos, nos trae realmente una actitud positiva, porque estamos creyendo en nuestro Dios todopoderoso. Así que Santiago capítulo 1, ¿ya lo tienen todos? Ok, miren lo que dice, versículo, creo que es 12, 1:12, vamos a ver. No, 18. Dice, Él decidió, 18 es. Dice, Él decidió hacernos nacer mediante ¿qué? La palabra de verdad, para que fuéramos como una especie de primicia de todo lo que Él creó. ¿Cómo nació usted de nuevo? De acuerdo al apóstol Santiago, dice que Él decidió hacernos nacer mediante la palabra de verdad. La palabra que nosotros creímos, la palabra que nosotros confesamos y que activó el Espíritu Santo, y la confesamos, nos hizo nacer de nuevo. Así que nosotros en ese sentido, al nacer de nuevo, escúcheme bien, esto es poderoso lo que le voy a decir, se nos dio, en otras palabras, la naturaleza divina vino a estar en nosotros. Por eso es que nosotros estamos constituidos como hijos de Dios. La naturaleza de pecado todavía está ahí, porque estamos todavía en nuestra humanidad. Pero hay hoy una naturaleza divina, que fue posible que la palabra de Dios implantada en usted, no solo nosotros la confesamos para ser salvos, sino que también al nacer de nuevo, la naturaleza divina de Dios Todopoderoso vino a estar en nosotros. Yo quiero decirle algo muy poderoso. Usted es humano, pero tiene naturaleza divina dentro de usted. ¿A dónde está eso? Está en la palabra de Dios. Quiero que mire segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4. Dice, empezando con el 3: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4:
Dice la Escritura, ¿están ahí conmigo? ¿Qué dice 1:4? Sí, ahí está. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de quién? De la naturaleza divina. Usted es parte de la familia de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo que lo hace ser parte de la familia divina, que está constituida por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Si esto a usted no le da alegría, eso significa que usted no ha entendido lo que usted tiene dentro de usted, lo que la palabra no solo lo hizo nacer de nuevo, sino que vino y le impusieron la naturaleza divina. Y mire todo lo que dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios, en otras palabras, por medio de su palabra nos hace nacer de nuevo y nos impregna la naturaleza divina dentro de nosotros. Esto es poderoso. Ahora, oh mi Dios, así que entienda esto: como hijo de Dios, a través de su unión en Él y por medio de sus promesas, usted es partícipe de la naturaleza divina. Y luego también Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser partícipes de su naturaleza. Ahora, al apropiarse de esas promesas por medio de la fe, usted tiene acceso a su amor, a su gozo, a su paz, a su justicia, a su sabiduría, a su gloria, a su poder. Usted ha sido completado, perfeccionado, llevado a completa madurez para ser el Hijo de Dios sobre esta faz de la tierra, con una naturaleza divina dentro de usted, con preciosas y grandes promesas para que andemos en ellas. Pero para que andemos en ellas, esas promesas tiene que creerlas, tiene que confesarlas, tiene que ser valiente y decirle a sus vecinos y decirle a sus compañeros de trabajo: yo soy un hijo de Dios viviente, Dios obra a través de mí. Cuando yo impongo las manos sobre los enfermos, ellos son sanados. Te quiero dar una muestra de que el poder, que la naturaleza divina de Dios en mí está activa, y te lo voy a demostrar. Y algo va a tener que suceder definitivamente, porque la naturaleza divina está en usted. Pero para que el poder de Dios funcione, usted tiene que atreverse primero a hablarlo para después ser ejecutado. Amén. Esa es nuestra confesión bajo el punto de vista divino. No solo nos hizo nacer de nuevo, pero este es un estilo de vida que usted tiene que llegar a vivir definitivamente. ¿Cuántos están aquí? Así que la misma vida que había en Jesús está en usted. Dios, hay una vida dentro de usted, escúcheme bien, que creó el universo. Hay una vida dentro de usted que sana a los enfermos, echa fuera demonios y resucita muertos. Aleluya. Hay una vida dentro de usted que enfrenta al diablo, que enfrentó al diablo, lo derrotó y lo destruyó. Destruyó los poderes del pecado, la enfermedad y la muerte. La misma vida que también había en Jesús también está en usted. ¿Por qué? Porque usted ha nacido por medio de la palabra engendrada en su espíritu, y el Espíritu Santo hizo posible que esa salvación fuera una realidad. Pero no solo llevó una realidad, le dejaron la naturaleza divina para que usted camine de hoy en adelante conforme a esa palabra de Dios en su. Aleluya. Wow. ¿Sabe que cuando Dios nos hace nacer de nuevo por la palabra activada por el Espíritu Santo, wow, Dios quiere, escúcheme bien, que usted como hijo sea completo en Él, perfeccionado en Él, llevado a completa madurez como el Hijo de Dios en esta tierra. ¿Cuántos quieren eso?
Dios quiere que usted también entienda que como hijo de Dios, usted también es un heredero de Él. Tal como Jesús, el Hijo de Dios, fue designado heredero, dueño legítimo de todo, Hebreos 1:2, usted como hijo de Dios también es un heredero, dueño legítimo de todo. ¿No entendió eso? Wow. Eso es poderoso. Dice Gálatas 4:6 y 7: y por cuanto sois hijos, Dios también envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Mi Dios, yo no sé si usted está, pero mi Dios, usted fue nacido por la palabra de Dios. Usted tiene que seguir confesando, por lo menos la confesión de decir: yo soy coheredero juntamente con Cristo Jesús. Usted tiene que empezar a confesar de acuerdo a la palabra. Jesucristo es el primogénito de toda la creación, por lo tanto Él es mi hermano mayor. Aleluya. Su confesión tiene que estar en base a la palabra de Dios. Usted tiene que empezar a decir lo que Dios dice acerca de usted, aunque usted no lo sienta. Usted, cuando confiesa la palabra, usted está desatando algo en el ámbito espiritual y afirmando lo que Dios ha hecho en usted y lo que Dios dice que usted puede hacer en Él. Cuando venimos a Cristo, la tradición nos dice que fuimos pecadores salvos por gracia. Sí, se oye bien, pero luego dice: debemos de ser humildes. Dios habla de una humildad. La humildad es aquella que, sabiendo quiénes somos en Dios, no tratamos de andarle demostrando al mundo con arrogancia de lo que somos en Dios. Quiero que mire esto, por favor, conmigo, porque el propósito de Dios de darnos la naturaleza divina, la palabra impregnada en nosotros que nos hizo nacer de nuevo, es para que nosotros seamos testigos al mundo de su amor, y que de alguna manera nosotros cumplamos lo que le hemos dicho siempre de Marcos 16:15 al 17, que las señales nos tienen que seguir, pero no para que yo pueda demostrar que soy alguien, sino que estas señales yo las quiero que fluyan en mí. Primero porque yo sé que la naturaleza divina está en mí, pero el propósito de la naturaleza divina y la palabra que está impregnada en mi espíritu sea que tenga el mismo corazón de Dios para ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, pero no tampoco con eso hacer de eso una propaganda para que yo pueda de alguna manera impulsarme y que los demás tengan de mí un concepto más alto del que no deben de tener. ¿Me escucharon bien? Entonces, cuando nosotros, usted cuando tiene esta identidad, entonces usted va a empezar a funcionar, pero usted no va a necesitar. Esto es lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos Dios quiere activar a su iglesia sin necesidad de posiciones dentro de la iglesia. Dios quiere manifestar su reino a través de cada uno de ustedes, para que el reino sea extendido definitivamente. Que cada uno se acabó aquello de que solo el pastor o el evangelista eran usados por el Señor. Lo que Dios está tratando de hacernos entender hoy en estos últimos tiempos es que la naturaleza divina está en nosotros. Amén. Y que si actuamos en base a su palabra, con la actitud para darle la gloria al Señor, Dios va a empezar a utilizar poderosamente al pueblo del Señor.
¿Cuántos creen eso? Porque la misma vida, de acuerdo a la naturaleza divina que había en Jesús, está en usted. Porque cuando usted nació de nuevo, se convirtió, dije, en hijo de Dios. Como hijo de Dios, usted se le ha dado todo lo que necesita para caminar, hablar y vivir su vida como Jesucristo lo hizo 100% cuando estuvo en su humanidad aquí en la tierra. Usted fue llamado para vivir, para actuar y vivir como Jesús. ¿Acaso no lo que tenía nuestro Señor Jesucristo era el Espíritu Santo? ¿Sabe? Le quiero decir algo, que este tiempo es el tiempo que quisieron vivir los profetas. ¿Escucharon bien? Si miramos a un Elías, contundente Elías, hizo caer fuego del cielo, oró para que no lloviera y no llovió, oró para que lloviera y llovió. Tenía poder sobre la naturaleza. Eliseo, no digamos, sucesor, Moisés, todos estos hombres de Dios fueron tremendos. Pero la desventaja que tenían era que el Espíritu no moraba en ellos. Escúcheme bien, esto nos tiene que revolucionar. Si ellos funcionaron esa dimensión sobrenatural sin tener la naturaleza divina en ellos, nosotros estamos desafiados a hacer mayores cosas que ellos. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene la naturaleza divina dentro de usted. ¿Sí o no? Usted fue nacido por la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y luego el Espíritu de Dios ejecutó que esa palabra que usted creyó le dio nacimiento de nuevo. Pero no solo le dio nacimiento de nuevo como hijo de Dios, lo constituyó como hijo de Dios, le dejaron la naturaleza divina dentro de usted, juntamente con el Espíritu Santo, para que usted se proyecte como un hijo verdadero de Dios en esta tierra, para que usted empiece a hablar. Jesús hablaba, dice la Escritura, que dejaba impresionado a los demás, porque hablaba como que tenía autoridad, dice la Escritura. ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque el Espíritu de Dios estaba en él sin medida, dice la Escritura. Y yo le quiero decir que el Espíritu Santo, cuando usted nació de nuevo, no se le dio con medida, se le dio sin medida, completo, todos los dones, la unción, todo está dentro de usted, para que usted se levante y usted empiece. Mire, yo le quiero decir, sea agresivo en el Espíritu de hoy en adelante, testifique agresivamente, tenga un testimonio agresivo. Usted puede decir, hay alguien enfermo, lo voy a sanar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay alguno medio confuso ahí, yo lo voy a ir a libertar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es tiempo de que usted se levante y empiece a creer que la naturaleza divina está esperando a que sea activada, para que usted, cuando empiece a actuar, algo poderoso tiene que suceder. Porque Jesucristo está diciendo, las cosas que yo hice, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Ahí les envío el Espíritu Santo. Él los va a dar la garantía de que son hijos de Dios, para que actúen y funcionen en esa nueva dimensión de vida divina que tienen dentro de ustedes. Yo me pongo a pensar, Elías, con la naturaleza divina puesta dentro de él y el Espíritu Santo dentro de él, ¿qué no hubiera hecho? Ezequiel, Jeremías, ¿qué no hubieran hecho estos profetas? Ellos no pudieron tener la naturaleza divina en ellos. Pero usted y yo sí tenemos la naturaleza divina. Hermano amado, usted tiene la naturaleza divina entre usted. Ahí está. ¿Cómo se va a manifestar esa naturaleza divina?
exactamente como usted nació de nuevo. ¿Cómo nació de nuevo? Creyó en su corazón, confesó con su boca para salvación. Usted tiene que salir esta mañana de acá creyendo que la naturaleza divina está allí. ¿Cuántos creen eso? Esa naturaleza divina no solo fue diseñada para mostrar el poder de Dios a través de usted, sino para contrarrestar otro poder espiritual en el ámbito espiritual demoníaco. Esta naturaleza divina, el diablo la quiere bloquear por medio de confesiones negativas. ¿Me está escuchando? Cuando usted dice no se puede, o se mira como de acuerdo a las circunstancias. ¿Sabe que, por ejemplo, cuando en el libro de Números Dios sacó a su pueblo de Egipto y luego mandan 12 espías a ver la tierra? Ya estaban cerca de la tierra, estaban en Cades Barnea, donde podían divisar la tierra llena de valles, de ríos, de todo tipo de árbol frutal posiblemente. Que dice que 2 de ellos traían un racimo de uvas en hombros. Imagine qué uvonas. La tierra realmente era fértil. Esa era la tierra que Dios tenía preparado para ellos. Entonces, usted lo puede leer en el libro de Números 12, 13, 14. Y dice que enviaron los 12 espías. Y cuando vienen los 12 espías, traen el testimonio. Y dice: la tierra que nos dijo Dios, en otras palabras, es tierra que fluye leche y miel. Es una tierra de abundancia. Pero, ahí está el pero vimos gigantes ahí. En otras palabras dijeron: es cierto que la tierra es buena, pero ¿por qué Dios no nos quita a los gigantes? Porque los gigantes los tiene que quitar usted. Porque los gigantes, escúcheme bien, solo pueden quitarlos aquellos que están interesados en conquistar lo que les pertenece como hijos del Dios viviente. Aleluya. Si usted le va a tener miedo a los gigantes, usted no va a conquistar absolutamente nada. Escúcheme bien. Si usted mira las murallas y dice: no, son ciudades fortificadas, porque dice que Jericó estaba bien fortificado, y usted dice: es impenetrable esa ciudad. Pero usted tiene la naturaleza divina. ¿Sabe cómo fueron caídos los muros de Jericó? Por una estrategia divina de parte de Dios. Les dice al pueblo: ¿saben qué? Denle vuelta un día, otro día, otra vuelta, 6 días, y a los 7 días ustedes gritan porque los muros van a caer. Y cuando usted hace algo profético, porque la naturaleza divina está en Dios, en usted, y Dios le indica, porque Dios, usted está conectado con el Dios Todopoderoso, la naturaleza divina en usted, Dios lo conecta con usted y le empieza a dar estrategias divinas. Usted va a hacer cosas raras para algunos, pero usted tiene la dirección del Espíritu de Dios, y Dios va a obrar cosas que ojo no vio, ni oído alguno ha escuchado. Porque el poder de Dios, al juntarse con la naturaleza divina que hay en usted, Él puede hacer proezas para su gloria. Aleluya. Pero sabe, la situación es que 10 de ellos no se acordaron cómo Dios los sacó de Egipto. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, hay manifestaciones de señales portentosas. Egipto quedó devastado por la manifestación de Dios, porque Faraón siempre no quiso dejar ir al pueblo del Señor. Ellos tenían por lo menos una base, decir: oye, vimos milagros, Egipto quedó devastado
por el poder de Dios. Y si Dios dice que esa es nuestra tierra, aunque hayan gigantes, hayan ejércitos, hayan muros, Dios dice que lo conquistemos. La tenemos que conquistar, porque en nosotros está la naturaleza divina de Dios. Y la naturaleza divina de Dios es: por lo cual hablé, por lo cual ¿qué? Obtuve. Dice que 10 espías dijeron: no podremos. Son ciudades fortificadas, gente más grande que nosotros. Pero habían 2 que ellos sí entendían cómo funcionar en la naturaleza divina, aunque no tenían la naturaleza divina en ellos, pero creían en ese Dios. Si Josué y Caleb funcionaron sin tener la naturaleza divina en ellos, Dios los honró, Dios los respaldó. ¿Cuánto más cree usted que nos va a honrar a nosotros? Que Él mismo nos hizo nacer por la palabra y nos puso su naturaleza divina, al Espíritu Santo y todavía todas las promesas para que nosotros ejecutemos la palabra para ver victorias poderosas. Así que escúcheme bien: el pueblo de Dios no pudo entrar a su tierra prometida. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar, a confesar negativamente. ¿Sabe que una de las negaciones que tuvieron 10 de los espías? Dice: vimos a los hijos de Anac y le parecíamos a ellos nosotros como langosta. Oiga, ¿hasta dónde llegó el temor de estos? La pregunta es: ¿escucharon ellos o tuvieron una plática con los hijos de Anac? Anac era de los gigantes. ¿Cómo? Mire, la idea que ellos tuvieron, ni siquiera se acordaron de cómo Dios los sacó de Egipto, ni siquiera se acordaron que eran el pueblo de la promesa, sino que la situación del momento los tenía asustados, de tal manera que empezaron a confesar negativo totalmente. El lenguaje de los gigantes no era el mismo lenguaje de ellos. ¿De dónde sacaron la idea? Porque prácticamente era como que dijeron: nosotros los oímos hablar y le parecíamos a ellos como langostas. Escúcheme bien, no están. Yo creo que vamos a tener que dar un mensaje acerca de la identidad. Realmente lo que somos en Dios, qué podemos alcanzar en Dios, qué podemos obtener en el Señor. Su mentalidad de esclavo, en otras palabras, los hacía ver siempre cosas negativas. Solo 2 de los espías habían entendido realmente que si Dios los sacó con poder de la forma que los sacó de Egipto, Dios era poderoso para hacerlos entrar a la tierra prometida. No importa que hubieran muros, gigantes o ejércitos. Escúcheme bien, el tiempo está llegando donde la misma situación nos va a suceder en nuestro tiempo moderno. ¿Me está escuchando? Hay muchos que no han entendido que la naturaleza divina está en nosotros, que el Espíritu de Dios está en nosotros, que somos hijos de Dios, que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, que Dios va transformándonos de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto, que tenemos todos los recursos para poder representar a nuestro Dios aquí en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en donde sea. ¿Por qué? Porque se nos han dado no solo preciosas y grandísimas promesas, sino que también se nos ha dado la naturaleza divina. Ahora, ¿por qué no nos sentimos, como le dijera, con valor de expresarlo? Y al no expresarlo, le estamos quitando poder definitivamente a lo que Dios ha hecho y ha puesto en nuestras vidas. Tenemos que empezar a levantarnos y a confesar todo lo que somos en Dios.
¿Me está escuchando? A la medida que usted confiese más en todo lo que Dios ha hecho en usted, o todo lo que Jesucristo hizo posible para usted, más, escúcheme bien, eso se va afirmando, creando un carácter definitivamente donde usted se está preparando para cosas mayores. Sabe que, por ejemplo, los 5 ministerios es para preparar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros seamos funcionales, exactamente como nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra. ¿Cuánto sabía que la naturaleza divina que está en usted es para que sea funcional, exactamente como nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Jesucristo nació, la palabra entró al vientre de María y fue engendrado nuestro Señor Jesucristo. La palabra entró a nuestro espíritu y nacimos de nuevo. Estamos en la misma condición. Y luego se nos han dado grandiosas promesas y la naturaleza divina está en nosotros para poder ser funcionales conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Yo quiero que esta mañana salga de aquí con una confesión de fe, declarando lo que usted es en Dios, declarando que usted es coheredero juntamente con Cristo, declarando que su nombre está inscrito en el libro de la vida, declarando que usted es un ciudadano del cielo, declarando que las promesas que Dios le ha hecho están por cumplirse en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declarando que la promesa de sanidad es suya y que usted la puede arrebatar ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declarando que las cosas que usted está pasando difíciles están cambiando ahora mismo, no mañana, ahora tienen que cambiar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted tiene que declarar en base a la palabra de Dios. Jesucristo, por ejemplo, dijo: yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, y para que la tengan en abundancia. Entonces usted puede decir: yo declaro que de hoy en adelante mi vida, tengo vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tengo abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Usted no está repitiendo algo solo por repetirlo. Usted tiene una base sólida que es la palabra de Dios, y cuando usted tiene una confesión en base a la palabra de Dios, usted está hablando para que después sea ejecutado. Yo creo que Dios, cuando usted sigue testificando y hablando conforme a la palabra de Dios, Dios tendrá que enviar a sus ángeles para que ejecuten esa palabra. Quiero terminar con esto. Esto es muy poderoso. Quiero darle esta cita poderosísima que se encuentra, creo que en el Salmo 139, creo que es. Vaya ahí conmigo, por favor. Salmo 139. Esto le vamos a poner, como quien dice, la tapa al pomo aquí. 139. A ver si es esta la que yo creo que es. No, 103 es la cosa. Salmo 103, vaya ahí conmigo, por favor. Aquí va a aprender usted, va a salir de aquí bendecido con esto que le voy a dar ahorita mismo. ¿Está listo? Ok, mire pues, para tenerlo más cerca ahí. En el Salmo 139, esto es poderoso, versículo 19. Quiero que lo miren conmigo, esto es muy poderoso. Con esto vamos a terminar, lo vamos a dejar ir temprano. ¿Qué dice? Jehová estableció en los cielos, ¿dónde? Su trono, y su reino domina sobre todos. Él es el Dios todopoderoso. Eso debe darnos seguridad. Luego dice versículo 20: bendecid a Jehová,
vosotros sus ángeles. Oiga bien esto: poderosos en fortaleza, que ejecutáis, ¿qué dice? Su palabra. Los ángeles son enviados aquí a la tierra para ejecutar la palabra confesada que está saliendo de los hijos de Dios. Y ellos tienen orden solo de llevar a cabo la palabra que sale de su boca. Esto, escúcheme bien, esto va a ser, dice, obedeciendo a la voz de, ¿qué dice? De su precepto. Escúcheme bien esa palabra precepto. La palabra precepto significa orden de obligado cumplimiento. Ojo con esto. Significa pagar impuestos también. Es un precepto que se debe cumplir a cabalidad. O sea, escúcheme bien. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, 20 poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Bendecida Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Aquí hay el quíntuple ministerio de los ángeles está aquí. Número 1, ellos están para bendecir a Jehová en el servicio y la adoración. Por eso es que a veces hay ángeles que se mezclan en un pueblo que sabe adorar al Señor. 2, para ejecutar su palabra en las actividades terrenales. 3, para obedecer la voz de la palabra divina y cómo es anunciada a través de los santos en la tierra. ¿Quiénes son los santos aquí en la tierra? Levante la mano, aunque usted no se sienta santo. Si usted es un hijo de Dios, usted es un santo delante de Dios. 4, para ministrar en lugar de Dios, tal y como está escrito en Hebreos 1:14, que dice: no son todos espíritus ministradores que están a favor de los herederos de la salvación. ¿Quiénes son herederos de la salvación aquí? Hay ángeles a su disposición. ¿Sí o no? 5, para realizar la voluntad divina, ya que sus huestes están bajo la dirección de Dios. Mire qué tremendo acá. Si usted mira esto, se lo voy a desglosar rápidamente. Jehová es el mero, es nuestro Padre celestial, creador de todo el universo. Luego el 20 dice: bendecida Jehová vosotros sus ángeles. Ellos, nuestro Dios todopoderoso, tiene en su trono ángeles ahí que están ahí cantándole, adorándole, pero también tienen una función de venir aquí a la tierra a ejecutar su palabra. Escúcheme bien. Bendecid a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ok, ¿cómo funciona eso? Cuando un hijo de Dios aquí está en la tierra, entonces le dije que usted como hijo de Dios tiene como le dijeron, apertura para orarle al Padre en el nombre de Jesús por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando usted está hablando la palabra de Dios aquí en la tierra, usted le está recordando a Dios su palabra en el cielo. Entonces Dios está escuchando que alguien aquí en la tierra está orando, confesando la palabra de acuerdo a su voluntad. Eso le pone una demanda a nuestro Dios, porque si usted sigue, usted no cambia su forma de hablar, y usted, yo sé que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios, imagine, usted ora de esta manera
Si yo como padre humano puedo darle buena dádivas a mis hijos, o buenos regalos a mí, cuánto más mi Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden. Gracias, Señor. Yo sé que tú tienes planes de bien para mí y no de mal, para darme al fin un futuro de bendición y de esperanza. Todo eso que le estoy diciendo no son cosas mías, eso es bíblico. Entonces Dios desde los cielos está escuchando. Y usted, primero creo que Dios es como que no escuchara, pero si usted continúa golpeando conforme a la palabra de Dios, de repente Dios dice: es tiempo. Ángeles, vayan y ejecuten la palabra que mi hijo y mi hija están confesando allá en Villanueva y en Petapa. Y yo no sé si Dios le va a dar la oportunidad, que sé de testimonios que ha pasado, que de repente aparece un ángel a un santo aquí en la tierra y le dice: he venido para sacarte de tus problemas. He venido para cumplir la palabra que ha salido de tu boca. He venido a cumplir porque tengo un mandato divino. Yo estoy a favor, de acuerdo a Hebreos 1:14, de aquellos que van a heredar la salvación. ¿Cuántos tengo aquí que van a heredar la salvación? Pues cuando usted ejecuta la palabra, cuando usted confiesa la palabra aquí en la tierra, oh mi Dios, sepa que en cualquier momento el Dios Todopoderoso va a ordenar a los ángeles, a un ángel, y va a decir: vayan y cumplan la palabra que este mi hijo en su boca tiene. Él tiene una confesión desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses, y no ha cambiado su confesión. Sigue creyendo en mi palabra, sigue confesando mi palabra. El tiempo llegó para el cumplimiento de lo que él ha estado confesando sea una realidad. Vayan y ministrenlo, vayan y cumplan la palabra a favor de mi hijo ahí en la tierra. ¡Wow! Escúcheme bien. Cuando usted comienza a confesar la palabra de Dios y a orar en base a la palabra de Dios, usted se conecta con lo divino. Y usted tiene que mantenerse ahí hasta ver el cumplimiento de la palabra. Si en un momento dado, escúcheme bien, usted dice: ya Dios no me escuchó, usted aborta la palabra. Ya estaba listo el ángel para traer el cumplimiento de la palabra en usted, pero con una mala confesión que usted hizo, el ángel se detuvo. Y muchos de ustedes están así, están creyendo en Dios, pero de repente dice: no sé qué pasa, pero ya Dios no me escuchó, ya Dios no me cambió la situación, ya Dios ya no me dio el milagro. Estaba creyendo que Dios me iba a sanar, porque escuché al pastor decir que Dios a través de Cristo Jesús llevó todas mis enfermedades, pero parece que no. ¿Sabe qué es lo que le hace cambiar de confesión? Que usted no mira cambios en sus circunstancias, pero en el ámbito espiritual Dios está obrando. Dios solo está diciendo: sigue confesando, sigue confesando, porque si sigues confesando, yo tendré que enviar a mis ángeles para que cumplen esa palabra que está saliendo de tu boca y en la tierra, y vas a recibir el milagro, porque eres hijo de Él. Un padre, no, el Padre Celestial no nos tomó como hijos y nos dejó aquí a que la llevemos como podamos aquí en la tierra. No, Él está velando por nosotros, Él está cuidando por nosotros, pero Él no puede hacer más allá y menos de lo que está escrito en su palabra. Nuestra posición es mantenernos firmes en la palabra de Dios. Que nadie, ni una persona, cuando una persona le diga: ¿cómo estás?, usted dígale: bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, pero te veo mero como amarillo, como que algo como que te ves enfermo. Yo no estoy enfermo.
Yo estoy sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesucristo llevó todas mis enfermedades en su propio cuerpo y reafirme su confesión, y por sus llagas yo fui sanado. Es más, te lo voy a demostrar. Y empieza a hacer usted algo. Haga algo. Pero viene otro, a un hijo del diablo, y le dice: puchica, ¿vos qué te pasó? Todo viejo está así, vamos. Y hasta ya usted saca la joroba, usted vaya. Viene otro y el diablo dice: lo voy a firmar, porque dice que debe ser en frente de 2 o 3 testigos. Así que le manda a otro y le: pucha, ¿vos qué te pasó? Si, hombre, ya tiene la otra palabra que usted no rechazó, usted está aceptando la otra palabra del otro que el enemigo le está mandando. Si, hombre, problemas de la vida, hombre, me tienen así fregado. Ya van 2, ahorita viene el otro. Solo que este es un familiar muy querido. Pues, ¿qué te está pasando? Cada vez peor te miro. Sí, vos, entonces no es mentira lo que me han dicho los otros. Porque a vos sí te creo, dice. Afirmó, hermano. Y su decadencia, su salud y destrucción va a ser una realidad cada vez más. Levántese hoy. Diga el débil: ¿qué? Fuerte soy. Diga el rico: ¿qué? Diga el pobre, perdón, ¿qué? Pero ¿a dónde? Si no tiene ni para comer el día de hoy, pues siga confesando. Siga confesando, siga creyendo. Amén. Mira, yo creo que no estás capacitado para el trabajo. Sí, estoy capacitado. Tengo la mente de Cristo. Soy hijo del Dios viviente. Ese trabajo es mío en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No se lo van a dar a otro. Usted hable. Usted dice: no, es que en eso hacen acepción de personas. Dicen que porque uno es evangélico lo hacen de lado a uno. Usted ya echó a perder el trabajo que era para usted. Si tiene negocio: no, hombre, aquí no se vende nada, ni moscas caen los días lunes, dice usted. Los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos son buenos para los hijos de Dios. Si usted es un negociante, no se meta en la mentalidad del mundo que dice: el día lunes ni las gallinas ponen. Si usted tiene gallinas con usted, se van a poner en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero usted tiene que creer esa palabra. Tal vez su negocio, le estoy hablando a un negociante en este momento que está con capa caída, que parece que no le va a funcionar y quiere cerrar su negocio, pero el Señor te dice: no lo cierres, sigue creyendo. Ese es el medio que yo te di para vivir, pero no solo para vivir. Ese es el medio que yo te di, dice el Señor. Y te estoy hablando, Carlos y Sem, dice el Espíritu de Dios. No es momento, dice el Señor, para que cambie tu mentalidad. Ese es el medio, dice el Espíritu de Dios. Ponte de pie, es a ti que te estoy hablando. Dice el Señor: vienen cambios, dice el Señor, vienen oportunidades donde yo te voy a bendecir, dice el Señor. El negocio que has puesto, dice el Señor, yo fue el que te di la idea. Por lo tanto, prepárate, dice el Señor, porque aquellos cambios que han habido y que han detenido tu bendición, hoy, dice el Señor, lo estoy quitando. Se abren puertas para bendecirte, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie, por favor, es el tiempo. Póngase de pie. Y yo quiero que usted, le voy a dar libertad para que sea usted el que establezca una confianza